presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha reaccionado de un modo rápido y transparente en el llamado caso Mascarilla, que ha convulsionado la política almeriense en esta semana, pero que lo va a seguir haciendo sin lugar a dudas. Es cierto que la corrupción es un mal que no entiende de ideología ni de partidos políticos. Tampoco entiende de instituciones, porque en todas se produce corrupción. Por lo tanto, lo importante es ver cómo se reacciona ante ella cuando se tiene el más mínimo atisbo de que se está produciendo. Y verán, no es lo mismo poner de senador a un imputado que ya tiene fecha para juicio, como destituir de modo fulminante a alguien a quien se está investigando, aunque sea de modo indiciario. El martes, ya lo saben, miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, se presentó en la Diputación Provincial en el marco de la llamada Operación Lua. Y todo es bastante confuso, puesto que esta operación parte del Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona y está focalizada, según informa la propia Guardia Civil a los medios de comunicación, sobre la presunta implicación en el tráfico de droga del administrador único de una empresa. Y esa empresa resulta ser una a la que la Diputación de Almería le encargó la compra, mediante el procedimiento legal establecido, de 2 millones de euros en mascarillas durante el confinamiento. Ese expediente, pues en principio está impoluto, se invitó a 2 empresas y se le adjudicó a aquella que presentó la oferta más pequeña. No solo eso, sino que bueno, la Diputación no estuvo conforme porque hubo una discrepancia en el sentido de que la Diputación entendía que faltaban una serie de equipos especiales. Habían encargado 15.000, le entregaron 10.000, hubo una serie de requerimientos, el tema llegó incluso al Consejo Consultivo de Andalucía y al final se dio la razón a la Diputación de Almería, que estaba exigiéndole casi 40.000 euros de devolución a esta empresa. El caso es que esos eran los inicios de esta historia. Pero es que a ese desconcierto inicial del que le estoy hablando, porque ciertamente la Guardia Civil se dirige directamente al diputado, vicepresidente en ese momento, de Fomento, Óscar Liri. Y claro, no tenía nada que ver en el proceso de adjudicación de esa compra de mascarillas. Y desde luego, insisto, este tema empieza con una investigación por tráfico de drogas. Quiero con eso que vean la confusión, el lío tremendo que tenía que haber en la Diputación en aquel momento, ¿no? Pues sin saber si es que estaban buscando a Óscar Liria por tráfico de drogas, por vender mascarillas o por qué. El caso es que más tarde la UCO, en ese mismo día, lo que empieza es a pedir documentación sobre una serie de obras adjudicadas por el área de Óscar Liria, obras, por tanto, a una empresa vinculada indirectamente con la empresa de las mascarillas. Bien, ya ahí la cosa pues parece como que se va centrando. Finalmente, Óscar Liria durante ese martes está siendo interrogado, está colaborando con la Guardia Civil en aquello que le piden, como el resto de funcionarios, el resto de miembros del equipo de gobierno de la Diputación, y
Ya ven, lo que empezó siendo una investigación por droga acaba en una investigación sobre adjudicaciones de obras, pasando por la adjudicación de las mascarillas. Insisto, todo esto se lo detallo porque, para que entiendan el lío monumental que tenía que ver ese martes en la Diputación. Aún así, el presidente, Javier Aureliano García, no perdió el tiempo. Ese mismo martes, a última hora, destituyó a Liria de todos sus cargos. Insisto, lo único que había en ese momento es una investigación bastante confusa de cara a los propios cargos públicos de la Diputación, pero también de cara a la propia ciudadanía y los medios de comunicación, que, como le digo, no sabíamos muy bien por dónde iban las cosas. Se nos decía, por una parte, esto tiene que ver con una investigación sobre tráfico de drogas, pero lo que se está investigando es la adjudicación de una mascarilla, que algo en lo que Liria no tenía nada que ver, y ya a última hora empieza a verse que quizá tenga que ver también las obras que se adjudicaron desde su área. No solo eso, García, en la nota en la que informa a los medios de esa destitución del cargo de vicepresidente de Óscar Liria, no solo dice eso, también hay cosas que no dice. Y lo que no dice es incluso mucho más importante que lo que dice. Sorprende que no agradezca a Óscar Liria el trabajo prestado a lo largo de estos 11 años. Sorprende que no haga alusión a la confianza que mantiene en él durante este periodo de trabajo. Y sobre todo, no hace alusión en ningún momento a la presunción de inocencia. Eso tengo que decirle que ya empezó a llamar la atención de algunos. Por eso digo, no lo que se dice, sino lo que no se dice, y es habitual que se diga. El miércoles pude dormir en la comandancia de la Guardia Civil, o bueno, imaginamos que no debió dormir mucho el señor Liria. El miércoles continuó el interrogatorio y partió rumbo a Barcelona, donde el jueves iba a ser interrogado ya directamente por la juez. Mientras, el presidente de la Diputación reorganizó el equipo de gobierno, porque lógicamente la Diputación no se puede parar ni por eso ni por nada, porque tiene que seguir prestando servicio a los pueblos de la provincia, y además inició una investigación interna para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Gracias a esa investigación interna, corta, breve, pero desde luego intensa, el viernes, a primera hora, a las 8 de la mañana, ya tenía convocado un pleno el presidente. Un pleno para dar cuenta de todo lo que podía saber en ese momento, que no es que fuera mucho, pero era lo suficiente, es decir, era mucho más que lo que podía decir el martes, el miércoles o el propio jueves. Mientras, el viernes ya nos enterábamos, porque habían sido decisiones tomadas a lo largo de la noche, madrugada del propio viernes, que Liria ingresaba en prisión sin fianza, prisión provisional comunicada y sin fianza. Y empezamos a conocer cuáles eran los cargos contra él. Eso ocurría mientras en la Diputación, ya a esa primerísima hora de la mañana, el presidente estaba dando explicaciones. La pregunta es, ante las críticas de tenía que haber hablado antes, la pregunta es, ¿cuándo? ¿El martes mientras estaba la UCO en la Diputación? ¿Y qué habría podido aportar? Si ya les digo cuál era la situación de confusión que había. El miércoles,
cuando seguía habiendo esa confusión y cuando, lógicamente, tenía que estar reconstituyendo el equipo de gobierno y además investigando a ver qué es lo que estaba pasando, a ver qué sorpresa podía deparar esta investigación de la Guardia Civil. La reacción del presidente de la Diputación ha sido rápida porque ha sido cuando realmente podía contar algo. Antes era prácticamente imposible que diera ni un dato válido. Por ejemplo, en este caso hemos podido enterarnos de algunas cosas y lo hemos podido hacer gracias a esa intervención del presidente de la Diputación en el Pleno. Intervención cuando podía hacerla porque tenía información al respecto. Por ejemplo, pudo responder a todas las preguntas que le hizo la oposición, empezando por las del grupo mayoritario, por las del grupo socialista, cuyo portavoz es Juan Antonio Lorenzo. A él le respondió directamente a preguntas claras y concretas. ¿Quién dio el nombre de la empresa a la que se adjudicaron las mascarillas? No tuvo ningún problema el presidente en informar al respecto. Fue Óscar Liria el que aportó el nombre de esa empresa como una que podía negociar la traída de mascarillas. Y además, como en la adjudicación aparece que se contacta con otra empresa más, bueno, ¿quién contactó con esa otra empresa? Bueno, pues un funcionario, un alto funcionario de la propia Diputación se puso en contacto con la otra empresa, las dos aparecen en el decreto del presidente y la que ofertaba la cantidad más baja era aquella a la que se adjudicó, que es la que propuso Óscar Liria. El proceso es totalmente legal, o sea, al tratarse de un proceso de urgencia, pues lo que procede en este caso a la administración es buscar directamente la empresa y buscar varias, que esas varias aporten presupuesto y elegirlo. Es distinto a un concurso abierto, que es como se suele hacer normalmente las cosas. Pero no olvidemos que esto era una cuestión de urgencia y que la ley ampara este tipo de trámites. Por lo tanto, por ahí no había mayor historia. Pero ya digo, le preguntaron, ¿quién propuso el nombre? Óscar Liria. ¿Quién propuso el otro nombre? Este alto funcionario de la Diputación. ¿Qué expedientes se ha llevado la UCO? En total, 16. Pero en concreto, ¿cuáles? Se han llevado los 16 expedientes, que son las 16 obras adjudicadas, contratos menores, a una empresa relacionada indirectamente con la empresa de las mascarillas. 16 contratos, 16 de 2000 que se realizan en la Diputación de Almería a lo largo de esos 4 años. Y además, en ese afán de darle la mayor transparencia a la investigación, el presidente de la Diputación no tuvo ningún problema, ninguno, en que cuando Vox propuso la creación de una comisión de investigación, el presidente de la Diputación, que tiene mayoría absoluta y podría impedirlo, dijo que sin problema. ¿Qué le parecía estupendo? Además añadió, mi grupo, Partido Popular, no va a presidirla. Que la presida la oposición. Que la oposición diga quién quiere que vaya a esa comisión de investigación, sin ningún tipo de problema. Eso sí, resultó bastante curioso ver cómo Ciudadanos y el PSOE se peleaban por presidir una comisión de investigación que quien la había pedido era Vox. Inmediatamente Rafael Burgos de Ciudadanos se ofreció a presidir la comisión de investigación, solo tiene un diputado, y el PSOE dijo que de ninguna manera, que yo era en el grupo mayoritario de la oposición y querían presidirla ellos. Bueno, ya veremos. Al presidente de la Diputación, que es lo importante, le daba exactamente igual, así lo dijo, quién
presidiera y en qué condiciones se realizara la comisión de investigación. Y se mostraba abierto a que llamaran a quien les pareciera oportuno y pidieran la documentación que les pareciera oportuno. Hay que destacar que cuando ha habido otras comisiones de investigación, por ejemplo en el Parlamento de Andalucía o en el Congreso de los Diputados, si las preside la oposición, lo normal es que la oposición sume más que quien está en el gobierno. Y también es posible, porque también lo hemos visto, que las comisiones de investigación las presida alguien del entorno del gobierno cuando se realizan precisamente para investigar a alguien en concreto. Pasó cuando se quiso investigar en el Congreso de los Diputados la financiación del Partido Popular. Fueron todos los partidos contra el Partido Popular, que no era el partido mayoritario, pero todos los partidos, empezando por el partido del gobierno, los partidos del gobierno se unieron contra el Partido Popular para investigar la suya. ¡Ojo! Y rechazaron cuando el Partido Popular propuso que se investigara la financiación de todos los partidos políticos. En fin, así son las cosas. El presidente, como les decía, Javier Aurelina, no podía ser más contundente ni más rápido en su actuación contra Liria en un momento en el que, además, solo estaba detenido, sin más. Y también ha estado rápido a la hora de dar información a la oposición, respondiendo, como les decía, absolutamente a todo. Pero no solo eso, también fue el propio presidente quien llamó personalmente a todos los portavoces de la oposición en cuanto la UCO entró por la puerta para contarles lo que estaba ocurriendo y evitar así pues tergiversaciones posteriores que pudieran producirse. Eso sí, llamó y les contó la información que había en ese momento que, como les digo, era bastante confusa. En cualquier caso, bueno, ya veremos qué depara esa comisión de investigación, que desde luego promete ser interesante, porque igual las cosas no son como parecen y habría que tener en cuenta ahí lo que la UCO ya ha encontrado en una de las viviendas vinculadas a Óscar Liria. Han sido 150.000 euros en sobre y que no se sabe su procedencia y se entiende que podría ser de comisiones ilegales, pero hoy también podría ser por otros motivos, porque al parecer no tiene muy lejos su boda. Podría ser regalo o no. En fin, todo eso seguramente nos va a servir para poder valorar qué es lo que está ocurriendo en este caso. E insisto, el presidente ha estado rápido, contundente y ha sido transparente a pesar de la enorme confusión que hay en este caso.